Queridos amigos de Anaiki de Televisión, el homenaje de hoy se lo voy a dedicar al anticuario donostiarra Francisco Aranaz Darras, popularmente en San Sebastián conocido como Paco Aranaz Darras. Nació en San Sebastián en el año 1917 y falleció en San Sebastián en el año 2010. Conocí a Paco Aranaz Darras en el año 2000. Yo tendría aproximadamente 30 años y paseaba por San Sebastián y al encontrarme su comercio de antigüedades que estaba cerca del Hotel María Cristina. Y desde la fachada, desde el escaparate, vi una luz al fondo del comercio y un pequeño despacho, y vi a un señor mayor y pensé, este es Paco Aranaz Darras, y pensé, voy a aprovechar esta oportunidad porque ya me habían hablado de él, donostiarras, que me decían, Fernando, eres apasionado de las antigüedades, tienes que conocer a Paco Aranaz Darras. Y por esa razón, como os decía, yo tenía aproximadamente 30 años y Paco Aranaz Darras tendría entonces, calculo que hacia los 80 años u 85 años, por ahí. Y así entré en el comercio, era por la tarde, y en todo el comercio solamente estaba él, y me fui acercando hacia el despacho y entablé una conversación diciéndole que tenía pasión por las antigüedades, y ahí comenzó una conversación muy agradable. Verdaderamente la mirada de aquel señor no la olvidaré porque era una mirada sabia de alguien que ha vivido mucho, y era un placer escucharle. Era un señor de una categoría humana, una cultura, un saber estar, una elegancia, y hubo una química muy bonita entre él y un servidor. Y le dije, no se tome estas preguntas por curiosidad malsana, no, por favor, pregunta lo que quieras. Y poquito a poquito fui tirando del hilo, y me contó que, bueno, pues que él me contó que sus inquietudes por la pintura, por el dibujo, por las antigüedades, por la historia del arte, y me contó que, pues muy jovencito, no sé, pues podrían, no lo sé a ciencia cierta, pero por su forma de hablar, pues podrían ser 17, 18 años, él en una buhardilla, me dijo, en una buhardilla hacía dibujos de bolsos, y su madre los confeccionaba con una máquina de coser, con telas, pues para ayudar a la economía familiar. Estamos hablando que Paco Aranaz Darras en el año 1936 tenía 16 años. Por tanto, vivió la Guerra Civil Española en San Sebastián. La historia de Paco Aranaz Darras está vinculada, es una historia muy bonita, ya que en esa conversación que tuvimos, también me fue contando cómo poco a poco de esa primera buhardilla fue poco a poco consiguiendo abrirse camino hasta llegar a ser un comerciante de antigüedades muy importante en Guipúzcoa. Entre las cosas que me contó fue que él decoró
algunos de los chalets que el empresario guipuzcoano Patricio Echeverría mandó edificar en Legazpia, Guipúzcoa. Eso no lo sabía un servidor, y ahí es cuando le dije, pues eso no lo sabía yo, pero yo he vivido en Legazpia. Mi padre trabajó para el empresario Patricio Echeverría, y le dije esos chalets que Patricio Echeverría en 1940-1950 mandó edificar, un chalet para cada hijo y para cada hija. Cada chalet es elegantísimo y los encargó a arquitectos de una gran reputación de Guipúzcoa. También en esa conversación que tuvimos, Paco Aranaz Darras me habló del Ateneo Guipuzcoano. El Ateneo Guipuzcoano era una entidad cultural muy importante en el San Sebastián de 1920. Anteriormente he dicho que Paco Aranaz Darras nació en 1917, y el Ateneo Guipuzcoano me contó Paco Aranaz Darras que lo frecuentó desde muy jovencito. Y de ahí es cuando en esa conversación yo le dije, Paco, ¿me podrías contar cómo nació el Festival Internacional de Cine? Porque sé que fuiste uno de los fundadores. Me contó algunas anécdotas. El primer festival de cine de San Sebastián se celebró en el año 1953. Paco Aranaz Darras, junto con otros comerciantes donostiarras, se reunieron y decidieron que había que crear algo para que el veraneo en San Sebastián no terminara en agosto. Y de ese modo, que los hoteles, que los restaurantes siguieran teniendo visitantes, los hoteles y los restaurantes clientes, y eso generara riqueza en la ciudad. Pensaron que había que crear algo en el mes de septiembre. Y uno de los creadores del Festival Internacional de Cine de San Sebastián fue Paco Aranaz Darras. Decir que el primer festival, como acabo de decir, fue en el año 1953, y para ubicarnos en el tiempo, Paco Aranaz Darras tenía entonces ya 36 años. Por otro lado, también en esa conversación le dije, Paco, me han comentado en San Sebastián que en determinado momento el Ayuntamiento de San Sebastián te encargó que supervisaras un acondicionamiento del Palacio de Ayete, un edificio que os recomiendo visitéis, que es una de las joyas de San Sebastián. El Palacio de Ayete se mandó edificar en el año 1878. Fueron los duques de Bailén los que mandaron construir este Palacio de Ayete. En el Palacio de Ayete, nada más y nada menos que fue visitado por la reina Isabel II de España, la reina Victoria de Inglaterra, la emperatriz Eugenia de Montijo, y el mobiliario, los objetos decorativos, las lámparas, las esculturas, las alfombras, los cortinones. También me viene a la memoria que en San Sebastián alguien vinculado al Festival Internacional de Cine de San Sebastián me contó, pues Fernando, Paco Aranaz Darras, desde que fundó junto con ese grupo de comerciantes el Festival Internacional de Cine, Paco Aranaz Darras siempre estaba dispuesto a ayudar y a colaborar desinteresadamente. No solo estaba dispuesto, sino que directamente
miraba el escenario del Teatro Victoria Eugenia y había que, en el caso de Bette Davis, la actriz estadounidense que nació en el año 1908 y falleció en el año 1989, en el año 1989, en el año en el que falleció, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián le entregó el premio Donostia. Pues en televisión, cuando un servidor vio esa entrega de el premio Donostia a Bette Davis, y cuando vi una pieza de museo, un mueble del siglo XIX, y Bette Davis hablando con sus manos apoyadas sobre el mueble, pensé, ese mueble lo ha colocado en el escenario del Teatro Victoria Eugenia, que era la sede, y fue la sede del Festival Internacional de Cine de San Sebastián desde que se creó, en el año 1953, pues en el año 1989, en ese homenaje a Bette Davis, ese mueble maravilloso sobre el que Bette Davis colocó sus manos, ese mueble lo colocó Paco Aranaz Darras. Y así he terminado este viaje. Lo que nunca olvidaré, al salir del comercio le dije, Paco, ha sido maravilloso para mí compartir, que hayas compartido estos recuerdos conmigo, y no voy a olvidar este día nunca. Y ciertamente, en el silencio de aquel comercio enorme, con las antigüedades que había en el comercio, y en aquel despacho, con un flexo en penumbra y la mirada de él mirándome, nunca la olvidaré, esa mirada profunda, ese rostro ya de un señor que también me habló con cariño de la que fue su esposa, que fue Conchita. Él me dijo, Conchita fue mi mano derecha y conseguimos muchas cosas juntos, porque era unas relaciones públicas extraordinarias y nos complementábamos muy bien, y así conseguimos muchas cosas en la vida. Conchita Armengoden, ese es su apellido. Ese recuerdo a Conchita también en este pequeño homenaje. Espero que hayáis disfrutado de este viaje a San Sebastián, a esos recuerdos del anticuario Paco Aranaz Darras, y así me despido hasta otra ocasión. Adiós.